El gobierno de China cuestionó hoy lunes la orden de arresto emitida el viernes por el Tribunal Penal Internacional contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha instado a la Corte con sede en La Haya a evitar la politización y los dobles raseros en la persecución de los crímenes. Con relación a este punto, tenemos que los ministros de justicia de más de 40 países se reúnen hoy lunes en Londres para impulsar el apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra después de que este tribunal emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Este encuentro, que tendrá lugar en el palacete de Lancaster House, ha sido organizado por el viceprimer ministro británico Dominic Raab y la ministra de Justicia y Seguridad de Holanda, Dylan Jessilov-Segerius. Y en la misma nota, en la misma tónica, mejor dicho, tengo esta información reciente que nos llega, donde, Rusia, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto hoy lunes una causa penal contra los jueces del Tribunal Penal Internacional y el fiscal jefe de esta corte, Karim Khan, como represalia por las órdenes de arresto dictadas el viernes por la supuesta deportación forzada de niños ucranianos y que ponen en punto de mira al presidente ruso, Vladimir Putin. Los mencionados son el fiscal Karim Ahmad Khan y los tres jueces de la corte, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez. Con relación a esta decisión de la Corte Penal Internacional, muchos han dicho no tiene sentido porque Rusia se retiró del Estatuto de Roma, por lo tanto no está comprometida. Es imposible detener, poner preso a Vladimir Putin. Putin se rió de la medida, fue a Crimea, en territorio ucraniano para lucirse. ¿Qué sentido tiene esta orden? ¿Qué impacto tiene jurídicamente y en el plano político, por supuesto? Tenemos en la línea telefónica a alguien que nos puede aclarar muy bien estas dudas, como lo es el doctor Carlos Ayala Corao, jurista experto en temas de derechos humanos, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a Caracas. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, con mucho gusto como siempre. ¿Qué nos puedes decir con relación a esta orden, esta decisión de la Corte Penal Internacional? Bueno, César Miguel, en primer lugar, es una orden contra un jefe de Estado, un jefe de gobierno, que va en la misma línea de otros casos anteriores que ha visto la Corte y que pues, comentaré brevemente después, pero básicamente para que estemos en la misma página se trata de dos órdenes de arrestos emitidos por la Sala de Cuestiones Preliminares número 2, que es una de las salas en las que se organiza la Corte Penal Internacional, y que a solicitud de la Fiscalía, que formuló el 22 de febrero de este mismo año, el pasado viernes 17, esa Sala de Cuestiones Preliminares dictó una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y contra la señora María Lova Belova, que es su comisionada, una especie de ministro para los derechos del niño a la oficina del presidente. Ahora, como toda orden en un proceso, toda orden de detención en un proceso, la Corte Penal aclaró que existen motivos razonables para creer que cada uno de los dos sospechosos es presuntamente responsable de un crimen de guerra muy específico por la deportación ilegal de niños y niñas y su traslado desde las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania en perjuicio de ellos. Se trata de un delito previsto expresamente en el Estatuto de Roma, en los artículos 8.2a y 8.2b, y que por ello se señala que el señor Putin
tendría responsabilidad penal individual por esos delitos, por haberlos cometido directamente o junto con otros o a través de otros, y por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles y militares que ejecutaron o que permitieron la ejecución de esos actos. Es decir, lo que se llama la responsabilidad del superior. Ahora, normalmente estas órdenes de captura, estas órdenes de prisión preventiva son secretas, y son secretas básicamente para proteger a las víctimas y a los testigos y salvaguardar la investigación. Pero la Corte Penal Internacional, bajo determinados supuestos, tiene facultad para hacerlas públicas. Entonces, en este caso, la Corte consideró que la conducta que estamos viendo en este caso, en primer lugar, está en desarrollo, se está ejecutando, no es algo que se cometió históricamente. Como Sí. dice, está en curso. Y en segundo lugar, que la conciencia pública que puede generar el conocimiento de la emisión de estas órdenes puede contribuir también a una futura prevención de los delitos. Y por eso Ya. la Corte Penal consideró que en interés de la justicia autorizaba a la Secretaría para revelar públicamente estas órdenes, el nombre de los sospechosos y los delitos y los modos de la Sí. responsabilidad medida. Entonces, es muy importante, aunque en lo inmediato no se puedan ejecutar, aclarar dos cosas que tú mencionaste en la introducción. Bueno, en primer lugar, cómo es que si la Federación Rusa en este momento no es parte del Estatuto de Roma, Sí. puedan emitirse esas órdenes. Bueno, precisamente porque el Estatuto de Roma establece una jurisdicción territorial, y en el caso de Ucrania, Ucrania sí es un Estado parte que se Ya. adhirió al Estatuto de Roma, y por tanto los delitos de lesa humanidad, y en este caso se trata de crímenes de guerra que se cometen en su territorio, están bajo la jurisdicción de la Corte, y eso es muy importante, inclusive esas bravuconadas que acabamos de ver, Ya. Sí. que se estaban abriendo procesos contra el fiscal o contra los jueces, también lo vimos en que lo hizo el presidente Trump respecto a Afganistán, y no llegó a ningún lado, y el presidente Biden dejó sin efecto esas sanciones y esas Sí. bravuconadas. Carlos. Ahora, es interesante, perdón, César Miguel, Sí. yo voy a hablar de los Sí, antecedentes sí. Te de iba a estos preguntar por casos. los otros casos que ofreciste. Sí, hay antecedentes muy importantes, y que en su momento las órdenes se emitieron, y una de ellas está pendiente inclusive a ejecución mientras estamos hablando, que es la del presidente al-Bashir de Sudán. Pero al-Bashir no puede ir a ningún país del mundo que pueda ejecutar esa orden, porque si se ejecuta mientras él está en un tercer país, ese país lo va a remitir a la Corte Penal Internacional. Pero el otro famoso caso de un presidente que ha cometido delitos de guerra, al-Bashir era delitos de lesa humanidad, fue en el caso de Bosnia, Herzegovina, Milosevic. Y Milosevic, una vez cambiadas las condiciones de su país, fue enviado a la Corte Penal Internacional, estaba siendo juzgado finalmente por la Corte Penal Internacional, bueno, y cometió suicidio en medio del proceso, ¿verdad? Eh, pero existen precedentes, porque uno de los principios fundamentales del Estatuto de Roma es que nadie tiene privilegios en virtud del cargo para no ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Es decir, así sea un rey, así Sí. sea un presidente, un primer ministro, cualquier figura, diputado, ministro, diplomáticos, etcétera, Ya. no se puede oponer la inmunidad del Muy bien. cargo frente a la Corte Penal Internacional por disposición expresa del Estatuto de Roma. Entonces, Ahora, aparte de altos funcionarios militares, tenemos estos casos de expresidentes que sí, tienen órdenes de captura, o que inclusive finalmente fueron capturados y llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional. Carlos, nos está quedando poco tiempo de conversación y ya que has hecho y lo has dicho de manera subrayada, no hay privilegios, no hay prerrogativas independientemente del cargo. Usted puede ser la Alteza Real
o el presidente, usted si ha cometido delitos, le puede pagar. Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. En este contexto que estamos hablando, ¿podría el alto gobierno venezolano, desde su líder máximo hacia abajo, terminar con un tipo de condena o de señalamiento o de dictamen como el que ha ocurrido con Putin? Bueno, por supuesto, todo es posible si se dan los extremos, por supuesto, previstos en el Estatuto de Roma. En el caso de Venezuela, en virtud de las oposiciones hechas por el gobierno, en este momento hay una situación temporal de detención de la investigación que abrió la Fiscalía y precisamente luego de considerar los argumentos dados por el gobierno y luego de considerar que no son fundados los argumentos dados por el gobierno y que existen condiciones, la Fiscalía le ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita continuar con la Ujú. investigación. Yeah. Continuada la investigación es cuando la Fiscalía, de manera seria y responsable, puede determinar si existen motivos razonables de presunción penal individual y si existen presunta responsabilidad para solicitar en interés de la justicia ¿cómo se llama? Una orden de detención. Ellos han señalado los delitos por los que se están investigando, han señalado los hechos, pero la investigación, mientras estamos hablando, se encuentra temporalmente suspendida. El fiscal ha solicitado recientemente que le permitan continuar con la investigación y para ello ha requerido los testimonios de víctimas donde se han Sí, presentado más de 2.000 testimonios, como tú sabes, sí, para sí. solicitarle a la Sala de Cuestiones Preliminares que permita a la Fiscalía continuar con la investigación, que es algo muy serio. Carlos, te agradezco inmensamente estos minutos tan interesantes que nos has brindado en la mañana de hoy. Con mucho gusto y como siempre, César Miguel. El doctor Carlos Ayala Corao es una eminencia en América Latina, es especialista en derechos humanos, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos habló desde Caracas